usamos nuestro momento de inercia, calculamos la distancia al centro de presión, en este caso fueron 4 pies, lo voy a poner así, y entonces ya sabemos que esta fuerza, su línea de acción, es esta de aquí. Y con eso ya tenemos nuestra componente horizontal de la fuerza, que es la más sencillita, la más fácil de entender. Vamos a trabajar ahora con nuestra fuerza vertical, que esa hay que tener un poco de cuidado. También es muy sencillo, pero hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, la componente vertical pues va a ser el peso de toda nuestra columna de fluido, ¿no? Vamos nosotros a dividir, por ejemplo, aquí esto de esta manera. Imagínense que estoy tomando una rebanada de fluido y lo que veo que todo lo que está actuando sobre mi área curva, pues es esto que tengo aquí. Esto está actuando sobre mi área curva. Esta parte de acá, pues como aquí termina, en este punto termina la placa curva, pues entonces ya lo que tenemos en este lado ya no está actuando sobre nuestra placa curva. Entonces no lo vamos a ignorar. Y aquí tenemos otra ventaja. Ustedes recuerden que puede haber el caso de que yo tenga fluido acá arriba también, que ya no esté trabajando sobre la placa curva, aquí ya terminó la placa curva, pero que en dado caso yo tendría que considerar su peso, obteniendo el volumen de esto por su peso específico. Por ejemplo, si me dijeran, considera la presión atmosférica, entonces yo tendría que tomar el peso específico del aire por la base que teníamos aquí, que eran 50 pies. Y bueno, pues ya aquí consideraríamos una altura estándar para presión atmosférica, o la presión que me genera la presión atmosférica aquí, se dice de qué nivel estoy, y es lo que tendríamos que calcular. Afortunadamente en este caso, pues no tenemos que preocuparnos por eso. Bueno, entonces, nuestra fuerza de vertical la habíamos visto como eso, como la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el área parabólica y los pesos, la columna de los fluidos que tenemos ahí. En este caso, pues la fuerza la vamos a considerar, como les decía, peso específico por el volumen. Esto es peso específico por el volumen, que si se dan cuenta, pues es lo que tenemos acá abajo reflejado por el peso específico, más el peso de nuestra placa. Pero como les decía, como aquí nosotros no tenemos nada acá arriba, entonces, y nos dicen que ignoremos la presión atmosférica, pues esto se hace cero. Esto se hace cero y mi fuerza vertical va a ser igual únicamente al peso de mi rebanada de fluido de mi sección curva. Aquí entonces lo importante de destacar es que esta parte de aquí, que sería la acumulación de fluidos que tuviéramos en dado caso de que nuestra placa curva no continuara de alguna manera, sería entonces el peso más SAH1 más SAH2, que consideran los volúmenes que tenemos acá arriba. Ya me quedo muy feo. Pero como no tenemos, entonces, pues esto simplemente lo mandamos a cero. Muy bien. Necesitamos entonces calcular el peso de esta rebanada de fluido que tenemos aquí. De todo eso necesitamos calcular cuánto pesa, qué peso está soportando toda nuestra superficie curva. Necesitamos ver cuánto pesa el fluido que tenemos ahí. Para hacerlo, bueno, pues necesitamos entonces el peso específico del fluido, que ya lo conocemos, necesitamos el volumen, vamos a necesitar ver dónde está ubicado nuestro centro de gravedad, en fin, varias propiedades que tenemos que obtener de algún modo, de alguna tabla, ¿no? Afortunadamente para nosotros pues nos dieron ya la ecuación de la curva. Déjenme regreso un poquito, que tenemos aquí. Esta ecuación, si nosotros vamos a tablas de figuras geométricas, podemos ver que es muy semejante a esta. Mientras que ya tenemos
z igual a z0 x sobre x0 al, x0 al cuadrado, me parece que así estaba. Déjenme ver si no les voy a mentir. ¿Dónde está el z0? Sí, así es. Pues es equivalente a esta que tenemos aquí. Aquí obviamente está al revés, ¿no? Y sería z, x se vuelve z0, la base, pues nosotros tenemos x0, y h sería, perdón, h es z0, y pues x cuadrado es x cuadrado. Entonces nosotros podríamos convertir esto, si lo queremos poner en esa forma, y igual a h por x sobre b al cuadrado, que si se fijan es equivalente a esto de aquí. Y entonces nosotros a partir de esa ecuación podemos ver que nuestra curva es una curva parabólica. Con esa curva parabólica nosotros podemos empezar más bien no podemos, tenemos que acudir a tablas o gráficas de figuras geométricas para ir ubicando algunas coordenadas fundamentales y algunas propiedades de nuestra curva. Entonces, de una tabla les digo que yo consulté de un libro de geometría de secundarias. Las propiedades que vamos a tener para esta curva parabólica, recuerden, definida por esta ecuación, son la coordenada del zx. ¿Dónde está zx? Está en 3/8 de la base, esto de aquí. ¿Qué coordenada es esta? Es la coordenada x al centro de gravedad o al centroide. Necesito saber la coordenada de y, que también es la coordenada en y al centroide, que son 3/5 de la altura. El área también la saco de la tabla, que es 2/3 de la base por la altura. Y por el momento creo que es lo que necesito para poder resolver este problema. Entonces vamos a llevar estas ecuaciones a el problema de nuestra curva. Bueno, aquí nada más hay que tener mucho cuidado con las coordenadas, porque ven que aquí mi curva está acostada, mientras que en la otra curva yo la tenía de esta manera, ¿no? Que a final de cuentas es lo mismo, pero hay que tener cuidado nada más ahí con quién es h, quién es b, quién es y, quién es x, cuando hagamos la analogía con el otro problema, que es el que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, tenemos cx 3/8 de la base y cy 3/5 de la altura. Entonces acá abajo yo tengo cx igual a 3/8 de la base, que mi base es x0, y tengo el que se llamaba ya cy, pero aquí sería cz, igual a 3/5 de la altura, que es z0. Y ahí está ubicado mi centroide. ¿Y recuerdan por qué queríamos el centroide? Bueno, porque para todas las figuras, para todos los cuerpos en los que vamos a considerar un peso, donde haya un vector gravedad y que tengan una masa, el peso, su línea de acción siempre va a pasar por ese centro de masa o ese centro de gravedad o ese centroide. Entonces, yo ubicando ya este centroide de aquí, yo digo, bueno, pues entonces el peso de mi bloque de fluido, por decirlo así, va a pasar por ese centro de masa. Ahí es donde yo voy a calcular la ubicación de este centro de masa. Entonces, vamos a calcular el área es importante porque vamos a tener que calcular el volumen, la tenemos aquí. Vamos a calcular entonces el peso del volumen, la fuerza vertical, ya habíamos dicho, el peso específico por el volumen del fluido. El volumen no es nada más que el área multiplicada por el espesor de mi bloque, que yo lo tengo así. Bueno, este está medio raro, pero bueno, recuerden que esto lo que tenemos acá es B, y ya tengo esa como cuña curva, ¿no? Esa cuña que se curva, es lo que voy a tener aquí para sacar el volumen, y pues las operaciones, ¿no? Tengo el peso específico, esto viene dato del problema, ya lo teníamos por ahí, luego 2/3 de la base por la altura, de 10 por 24, lo multiplicamos por la profundidad de mi elemento líquido, y obtengo
la magnitud de la fuerza vertical, 499,000 libras. Bueno, con eso yo obtuve, recuerden, qué tan grande es mi vector, la magnitud de la fuerza vertical. Y bueno, pues ya habíamos dicho, ¿no?, que nuestra fuerza actúa sobre el centroide. Entonces, esta fuerza vertical, si nosotros hacemos esta operación de aquí, lo que tenemos aquí son estos 3.75 pies. Esa es la distancia que yo tengo del origen hasta la ubicación de mi fuerza. Entonces ya sé por dónde pasa también mi fuerza vertical. ¿Qué hicimos aquí entonces para recordar? Bueno, lo primero que hacemos es imaginar que tenemos un área de fluido. Recuerden que aquí ya no es el área proyectada, es el área, si yo me paro, pues viéndola como la estamos viendo, ¿no?, de ladito completamente a nuestra placa curva, obtengo esta área. Tengo que definir qué tipo de curva es, si va a ser un círculo, si va a ser una parábola, si va a ser una hipérbola. Eso tendría que venir de datos del problema, porque nosotros no lo podemos inventar. Una vez que tengo esos datos, voy a, de tablas o por algún método numérico, un método analítico, voy a calcular la ubicación del centroide y el área de esta sección, y después voy a considerar todo esto como un volumen, como este volumen, al cual voy a procesar multiplicando el peso específico por el volumen de esta cosa para obtener la magnitud de la fuerza vertical, que siempre, siempre, siempre va a estar ubicada sobre el centroide. Entonces ya tenemos fuerza vertical y ya tenemos fuerza horizontal. Con esas dos fuerzas nosotros podemos calcular la resultante de nuestra fuerza hidrostática en la placa curva. Y eso pues es muy fácil, ¿no? Entonces tenemos la fuerza vertical, tenemos la fuerza horizontal. Simplemente vamos a usar la sumatoria de los cuadradas y usar la raíz cuadrada. Aquí elimino algunos ceros nada más por simplicidad. Recuerden que esto lleva 0, 0, 0, o lo podemos poner como kilo libra fuerza, que no tengo las unidades ahí. Y lo que obtenemos es la magnitud de la resultante, que va a ser de 1028 kilolibras fuerzas o 1.028.000 libras fuerza. Entonces, mi resultante, que no sé dónde está todavía, pero pues yo sé que va a estar en algún punto y va a ser inclinada, obviamente, porque recuerden que tenemos que estar normal a la superficie, tiene una magnitud igual a F. Eso mide mi vector de fuerza. ¿Qué más podemos saber ya teniendo la magnitud? Bueno, pues podemos ubicar la dirección y el sentido. Bueno, no podemos, no tenemos que ubicar la dirección y el sentido de nuestra fuerza. El sentido, recuerden, que en un vector es hacia dónde apunta la flechita, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí una flecha apuntando hacia abajo y tenemos una flecha apuntando hacia acá y vamos a obtener la resultante, bueno, pues la resultante tendrá que apuntar hacia estas dos flechas. Si tuviéramos una flecha apuntando así y una flecha apuntando así, nuestro resultante apuntará hacia acá. Si tenemos una flecha apuntando así y una flecha apuntando acá, pues nuestro resultante apuntará hacia acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el sentido, que la dirección, pues viene hacia el muro. Y bueno, pues es lógico, ¿no? Si la presión va normal a la superficie y es una fuerza que actúa sobre el muro, pues tendrá que ir en ese sentido. Vamos a ver entonces, vamos a calcular nosotros el ángulo con el que está actuando para poder obtener su dirección. Y para usar el ángulo, para calcular el ángulo, pues lo que más tenemos, la herramienta muy sencilla, también una herramienta trigonométrica, va a ser nuestra tangente. La tangente, la inversa de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Obtenemos la tangente y aquí obtenemos este menos 29 grados. Si se fijan,
aquí yo ya estoy definiendo de entrada un sentido, aunque no lo hice explícitamente, pero con esto que tenemos aquí, yo estoy definiendo que todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que van hacia la derecha son también positivas. Entonces, eso yo ya lo hago por instinto, pues es cuestión de que mantengan alguna coherencia en sus operaciones. Y aquí lo interesante, pues, es nada más tener cuidado cómo estamos tratando el ángulo, ¿no? Si esto es teta, yo estoy girando de aquí hacia acá, por eso tengo menos 29 grados. Si yo lo considerara esto negativo, el ángulo sería de 29 grados, entonces sería positivo y mi resultante hubiera quedado acá abajo, que no tiene mucha coherencia con lo que estamos viendo a cómo se dirigen estas dos fuerzas. Entonces ahí nada más es tener cuidado de mantener siempre las mismas relaciones, mantener siempre los mismos sentidos, tener un poco de coherencia geométrica aquí para saber cómo está quedando nuestro ángulo teta. Entonces ya tenemos ahorita el ángulo, ya sabemos qué inclinación tiene nuestra fuerza resultante y ya también tenemos la magnitud. Esa es mi fuerza, miren, la tiene casi el ángulo, esa es mi fuerza resultante. Sin embargo, este ángulo, el ángulo que acabamos de sacar, no nos va a dar la ubicación del centro de presión. O sea, mi fuerza está a 29 grados, pero yo la puedo poner acá, o yo la puedo poner acá, o yo la puedo poner acá, o la puedo poner acá. Todas estas líneas las puedo considerar paralelas a 29 grados, pero yo no sé si el centro de presión está aquí, 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 ¿no? No lo sabemos. Entonces tenemos que ubicar nuestro centro de presión. Pero, pues para una superficie curva no es directo, no tenemos una ecuación que nos diga dónde está el centro de presión, por lo que vamos a tener que recurrir a un método artificial mezclando por ahí algo de geometría analítica. Bueno, ¿cómo lo obtenemos entonces? ¿Qué sabemos? Tenemos varias propiedades que ya obtuvimos en el ejercicio anterior, bueno, durante el ejercicio, y nosotros conocemos la magnitud de las fuerzas. Conocemos la magnitud de la fuerza vertical, ya estoy girando esto. Conocemos la magnitud de la fuerza horizontal. Conocemos la magnitud de la resultante. Conocemos el ángulo de la resultante. Sabemos que la fuerza vertical pasa sí o sí por la ubicación del centroide en esta dirección. Es 3.75. Pies. Sabemos sí o sí que pasa por aquí. Y sabemos que la fuerza horizontal pasa sí o sí por el centro de presión del área proyectada. Y de aquí a acá tendremos, ¿dónde está la curva aquí? De aquí a acá tendremos 8 pies. Entonces, tenemos esos datos del problema que nos van a ayudar a resolver este acertijo. Bueno. Vamos lo primero que hacer es a determinar con la ecuación de la recta, vamos a determinar la línea de acción de la resultante. Es decir, la resultante, esta de aquí, su línea de acción, que es esta de acá, está determinada por una línea recta que pasa por todo esto. Vamos a recordar la ecuación de la recta, que es igual a la pendiente por una coordenada más un desplazamiento a partir del origen. Esa es la ecuación de la línea recta. Y como nosotros para determinar esta cosa no tenemos muchos datos, vamos a empezar a determinar la pendiente de la misma, lo M. Y afortunadamente, para determinar M, nosotros podemos usar las componentes que tenemos en la resultante. Si se fijan, esto es básicamente lo que estamos haciendo, es obteniendo una tangente, pero en radianes.
Entonces, yo divido, hago la proporción entre la componente vertical y la componente horizontal y obtengo la pendiente de mi curva. ¿Qué unidades? Bueno, esto es adimensional, es una pendiente, porque estos son pie sobre pie, entonces no tengo unidades. Y esto es la pendiente, este es el cambio que tengo yo. Por cada unidad que tenga de desplazamiento en X, es el cambio que voy a tener de desplazamiento en Z. Esa es mi pendiente, esa proporción que tengo. Y es lineal, esta es la ecuación de una línea recta. Entonces, sabemos que la fuerza vertical actúa en el centro de masa. Eso es así como que de cajón de receta de cocina. Y que la fuerza horizontal actúa... perdón, los 8 pies que había puesto acá no eran 8 pies. Acuérdense que esto tenemos 24 de altura total y lo que habíamos dicho que teníamos de aquí arriba al centro de presión eran 12. Por eso de aquí abajo tenemos 8 pies. Lo voy a poner hasta acá arriba los 8 pies nada más para no hacer bolas. Sabemos que esas dos fuerzas están actuando en estos puntos, pero solo tenemos un punto, no tenemos las dos coordenadas, ¿no? Solo sabemos dónde están las líneas de acción. La línea de acción de la fuerza vertical entonces está aquí y está a 3.75 y la línea de acción de la fuerza horizontal está acá a 8 pies. Entonces, vamos a utilizar la misma ecuación, la ecuación de la recta, para calcular el punto de intersección con uno de nuestros ejes. Es la misma ecuación, simplemente estamos despejando B. Tenemos entonces aquí que Z, el punto de intersección con el eje Z de una de nuestras curvas es 8 pies. Tenemos la pendiente que la calculamos en la ecuación anterior. Y vamos a ver cuál es el punto de intersección para nuestro punto de 3.75. Con eso estamos calculando ya el punto de corte, ¿no? Donde está interceptando la recta y obtenemos 10.082. En este caso, si faltan las unidades, serían pies. Entonces, todo parte de dos veces usar la ecuación de la recta para obtener la pendiente y P. Ahora, la ecuación de la línea de acción para nuestro resultante es la siguiente. Nuestra línea de nuestro resultante actúa sobre la recta, sobre toda esta recta, descrita por esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Para obtener el punto de presión, entonces lo que vamos a hacer es vamos a intersectar esa recta que ya calculamos con nuestra parábola. Aquí está nuestro centro de presión, en ese punto de intersección, pero pues no sabemos cuál es, ¿no? Lo que tenemos que hacer es recurrir de nuevo a nuestras gráficas de la parábola, ver la ecuación de la parábola, ya tenemos la ecuación de la recta y lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones. Retomamos nuestra ecuación de la recta de la línea de acción de la resultante y vamos a tomar también la ecuación de la curva. Recuerden que esta ecuación no la da el problema, es la ecuación de la parábola. Sustituimos los valores que conocemos, que era z0 igual a 24, x0 igual a 10, y lo que obtenemos es esta pequeña ecuacióncita. Entonces ya tenemos un valor para z, que está definido por nuestra ecuación de la recta, y tenemos un valor para z, que está definido por cómo va cambiando nuestra curva. Esta z de aquí sería cómo cambian estos puntos cuando yo me voy moviendo en X, y esta z de acá son cómo cambian estos puntos cuando yo me voy moviendo también en
en X. Si quiero encontrar la intersección, si quiero encontrar este punto que está aquí, que es el que me interesa, lo que hago es hacer que estas zetas sean iguales. La z de la recta debe ser igual a la z de la parábola, y así yo obtengo este punto de aquí para una misma X. Entonces vamos a usar un sistema de ecuaciones. Lo que hacemos, vamos a sustituir algunas cosas. Nosotros igualamos estas zetas, las igualamos a 0, y después movemos el punto 24x a un lado, y lo que obtenemos es esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación cuadrática la resolvemos, la podemos resolver con el método que quieran, y obtenemos, obviamente, como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, vamos a obtener una solución positiva en este caso y una solución negativa en este caso. Solo nos va a interesar la solución positiva porque es de aquí hacia acá. Hacia acá pues no me interesa. Esta curva, recuerden que va a tener siempre dos zonas de intersección porque técnicamente continúa hasta acá. Y mi recta pues también va a cruzar desde acá hasta acá. Entonces yo tengo el punto de intersección de acá, que es esta coordenada negativa, y tengo el punto de intersección de acá, que es la coordenada positiva. Obviamente todo este lado no nos interesa. Entonces la que nos va a interesar es este punto de aquí, y este punto de intersección que tengo acá está ubicado a 5.43 pies. Y tomando ya cualquiera de nuestras ecuaciones para z, sustituimos el valor de x y obtenemos también nuestra altura. Entonces, el centro de presión, el punto exacto donde está actuando nuestra carga, está ubicado en estas coordenadas. Y con eso, pues ya tenemos resuelto nuestro problema. ¿Qué fue lo que hicimos entonces para resolver este problema? Lo primero, calcular la magnitud de nuestra fuerza horizontal. Recuerden que para esta usamos siempre las áreas proyectadas. Vamos a usar la ecuación que nos dice que la fuerza horizontal es igual a el peso específico del fluido por la profundidad al centro de gravedad por el área proyectada. Eso nos da la magnitud. Después calculamos nuestro centro de presión. El centro de presión, recuerden que está ubicado en en el momento de inercia por el seno del ángulo sobre la profundidad al centro de gravedad por el área proyectada de nuevo. Esto pues son 90 grados, perdón, esto es 1 porque tenemos 90 grados. Recuerden que el momento de inercia para un rectángulo es la base por la altura al cubo sobre 12. Con eso calculamos entonces nuestro centro de presión. Si este es el centro de gravedad, nuestro centro de presión entonces está por aquí abajo a 8 pies. Nos había dado 12 pies desde arriba hasta abajo. Tenemos por ahí 8 pies. Y ya con eso tenemos los componentes horizontales. Para la fuerza vertical, lo que hacemos es calcular el peso del fluido. Entonces, imaginamos un volumen con la forma del fluido. Usamos el peso específico por el volumen para calcular nuestra magnitud vertical. Recuerden que el área, toda esta área de aquí, la sacamos de tablas o de gráficas. Sabemos que esta fuerza vertical siempre pasa por el centro de gravedad, entonces ya también tenemos dónde está ubicada, y con eso tenemos las componentes. Después, simplemente usando teorema de Pitágoras, lo que hacemos es calcular la resultante. Con esto obtenemos la magnitud de nuestra resultante. Si usamos la tangente, aquí siempre se me olvida cuál es el orden, pero bueno, usamos la tangente a la menos 1 para obtener el ángulo. Mucho cuidado con las direcciones que vamos a tener aquí, mucho cuidado con los signos de que estamos trabajando, y con eso tenemos ya el ángulo y la línea de acción de nuestra fuerza.
esa es la parte que nos da lo más sencillo. Después de eso, para obtener el punto de presión, este punto que tenemos aquí, lo que necesitamos es obtener la ecuación de esta recta. Recuerden que la ecuación de la recta es igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta, donde tenemos el punto de intersección con la abscisa. Esta b es el punto de intersección que tenemos en este punto. Tenemos la pendiente, que es esta m, que está en función de nuestra fuerza vertical y la fuerza horizontal. Con eso calculamos m, simplemente la despejamos. Usamos la misma ecuación para calcular b, que sabemos ya nuestro punto de intersección, y tenemos una ecuación z para la línea de acción. Después usamos la ecuación de la parábola, que es lo que tenemos aquí. Esta ecuación la obtuvimos del problema, no la da directamente, despejamos simplemente, sustituimos valores y obtenemos esta es una z para la recta. Obtenemos una z para la parábola, las igualamos, obtenemos una ecuación cuadrática, la resolvemos y eso nos va a dar las coordenadas de nuestra línea, de nuestro centro de presión. Y así es como se resuelven este tipo de problemas cuando tenemos esta placa curva. Para el examen no se preocupen, yo no les voy a pedir calcular centros de presión porque sé que se tardan un montón, entonces nada más repásenlo para saber cómo está ahí el asunto. Y bueno, vamos a que ustedes intenten resolver este problema. Les voy a dar un ratito, yo creo que unos 20 minutos, porque si es un poquito largo. Vamos a analizar el problema. Tenemos una compuerta que tiene 4 metros de largo. Este largo es lo que tenemos acá. Está formada por un cuarto de círculo, entonces no necesitamos alguna ecuación rara, no necesitamos una ecuación parabólica ni nada. Tiene un radio de 4 metros, se articula en A, como vemos aquí, y listo, ¿no? La compuerta sirve para controlar el flujo en B. En este punto de aquí tenemos que controlar el flujo. Y ahorita, para el primer inciso, lo vamos a controlar con este resorte horizontal. Nos piden determinar la fuerza mínima del resorte para mantener todo esto cerrado hasta que el nivel de agua llegue aquí. Es decir, de aquí a acá, pues vamos a tener 4 metros. Si se fijan, es un problema muy similar al que vimos inicialmente con esta cosa, solo que aquí en lugar del peso, pues tenemos este resorte. Tenemos que calcular la fuerza de este resorte para que cuando la compuerta llegue, el nivel del líquido, llegue hasta acá, la compuerta se abra y deje pasar el fluido hasta que baje el nivel y la fuerza del resorte no lo cierre. Y el inciso B nos dice determinar la fuerza del resorte si lo ponemos en posición vertical. Esta sería la parte 2 del problema. Entonces, los dejo que lo trabajen. Yo estoy aquí pendiente, los estoy escuchando para cualquier duda o pregunta que vaya surgiendo. Y pues con este ejercicio, tómense su tiempo, si quieren, porque ya con este ejercicio terminaremos la clase de hoy para no empezar a mezclar más temas. Entonces dije que es una clase muy cortita y ahora sí se los cumplo, ¿no? Como otras veces que digo que es cortita y nos aventamos 1 hora 40 minutos. Bueno, jóvenes, estoy pendiente yo para cualquier duda. Les dejo aquí el problema en la pantalla. Intentar resolverlo. Aquí no me dan el fluido, ¿verdad? Me parece. No me dan el fluido, pero pues consideran que es agua. Recuerden que el peso específico es de 9.800 newtons sobre metro cúbico. Y pues ya, creo que es todo lo que necesitarían para resolverlo. Y pues nada, aquí estoy pendiente para cualquier duda que vayan teniendo. Y los estoy monitoreando para que me vayan diciendo cómo van. Bueno, jóvenes. Profe. No les hace falta ninguna otra, ¿eh? Si les hace falta por ahí algo, avísenme y la vamos deduciendo, pero no les hace falta ninguna otra medida. Ok, entonces ahorita lo resolvemos.